La cuestión es la siguiente. Hay un momento, en la Unión Soviética pasa por diferentes momentos en los que, a través de su historia corta, en el tiempo histórico largo, pero muy interesante, momentos claves en los que se pone de manifiesto realmente el sentido histórico de la Unión Soviética, que tiene tanto para el mundo soviético, para la cultura rusa, y que tiene para el resto del mundo. Y a la vista de la intervención que has hecho y a la vista del cartel, que no sé si está por aquí, en el que anunciabais la charla, había un señor con una bandera roja en lo alto de la pista, y creo que merece la pena empezar precisamente cómo se llega a eso y el significado histórico que tiene ese momento. De hecho, nosotros en Occidente hemos vivido, con altibajos, vivimos una tendencia después de terminada la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en la que de alguna manera en Occidente se veía que había como un crecimiento y había un aumento de nuestro bienestar, del bienestar incluso de las clases populares, se mejoraban las condiciones de vida, se hacía pública y gratuita la asistencia sanitaria, se facilitaba el acceso de los hijos de los trabajadores a la educación. Había una tendencia, ¿no? Pero durante mucho tiempo se pensó, o se sigue pensando, bueno, pues que aparte de las luchas de los trabajadores, por ejemplo, españoles en España, y de las reivindicaciones del movimiento obrero en España y en otros países, pero había un telón de fondo que no hemos terminado de percibir, e incluso no lo hemos percibido en su totalidad hasta el momento, y que independientemente de las luchas obreras que en los países occidentales llevaba la clase trabajadora, ese telón de fondo permitía que esas reivindicaciones y esas luchas llegaran al final a un buen puerto. Y esa era precisamente la existencia de la Unión Soviética. A principios de los años 30, dos hijos de Dolores Ibárruri acaban por determinadas circunstancias en la Unión Soviética. Una es Amaya, la hija de Dolores, y el otro es Rubén Ibárruri. Rubén Ibárruri, cuando empieza la Guerra Civil Española, es acusado por ciertos sectores de la clase política española de la época, y sobre todo es acusada a su madre, de que bueno, el niño de mamá está escondido en la Unión Soviética y no aparece por el frente. Ibárruri, Rubén, muy jovencito, unos 17 años, decide en un momento determinado, cuando llegan a sus oídos ese tipo de rumores, incorporarse inmediatamente al Ejército de la República. Se incorpora al Ejército de la República, participa en diferentes batallas, entre ellas la batalla del Ebro, y acaba saliendo en la retirada, la terrible retirada del Ejército Republicano por la frontera de España en Cataluña hacia Francia. Durante su estancia, su participación en la guerra, conoce al comandante Pablito. El comandante Pablito es un señor que nace en un pueblecito lejano en los Urales, se incorpora al ejército en el año 1928, y viene a España cuando empieza la Guerra Civil, muy poco de empezar en la Guerra Civil, con el contingente de asesores soviéticos que viene a ayudar a la República. El comandante Pablito era, en ese momento, el capitán Alexander Radintsev, muy poco conocido, pero este señor se curte junto con Rubén, con el que traba amistad en la batalla de Madrid, la defensa de la ciudad universitaria, en el Jarama, en la batalla de Guadalajara, participa en Teruel, participa en un montón de batallas y sobre todo adquiere un conocimiento muy particular en la guerra, en el combate urbano, en la defensa de Madrid. Radintsev, después de terminar la guerra en España, cuando abandona en el año, me parece que es el 38, final del 37, no está mucho tiempo, es condecorado como héroe de la Unión Soviética, precisamente por su
actividad militar, su comportamiento valeroso y heroico en la Guerra Civil Española. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, en este caso la Gran Guerra Patria, con el ataque alemán a la Unión Soviética, Radince se encuentra precisamente en la ciudad de Kiev, la capital de la actual Ucrania. Y ante el avance de las tropas alemanas, cuando el ejército soviético va retirándose ante la presión de ese potente ejército alemán, es de las pocas personas, de los pocos mandos militares que al frente de un grupo de valientes, defendiendo el centro de la ciudad de Kiev, la Krysatik, que no muy lejos de Maidán, donde ahora los tiempos nos ofrecen otro espectáculo muy diferente y muy patético. Esta gente, al mando de Radincev, contraataca, avanza hasta 15 kilómetros en dirección hacia occidente, hace retroceder a los ejércitos alemanes y permite la retirada de las tropas soviéticas de forma ordenada y la salida, el abandono de la ciudad de Kiev. Ellos son rodeados por los ejércitos alemanes, pero consiguen romper el cerco y incorporarse al ejército soviético. Radincev y su 13ª división de la Guardia participan en otros combates, pero en un momento determinado está en la reserva y su división es incorporada al frente de Stalingrado. Radincev, en un momento álgido de la batalla de Stalingrado, después de los bombardeos en agosto de la ciudad, la muerte de 40 y tantas mil personas por estos bombardeos, prácticamente los alemanes han llegado ya bueno, en muchos puntos han llegado ya al Volga, queda el centro de la ciudad. Hitler ya ha hecho un acto multitudinario anunciando la caída de Stalingrado. La división de Radincev, no solamente la suya, pues como estamos hablando de él en este caso, cruza el Volga y como un cuchillo se introducen en las líneas alemanas precisamente en la zona donde están concentrados todo el vértice del poderío militar alemán en ese momento en la ciudad. Hay una escena, los alemanes, para evitar el cruce el desembarco, una vez que se ha cruzado el Volga, queman los depósitos de combustible y vierten el combustible en el río. Los soldados de Radincev, con Radincev a la cabeza, atraviesa esa cortina de fuego y prácticamente envueltos en llamas, que por cierto hay una película ahora del hijo de, bueno, Bondarchuk, el hijo de un legendario director de cine, en el que también recoge de alguna manera, bueno, ya más, luego podríamos comentar eso, pero recoge esa escena, aunque ya tratada de otra manera. Con tanta potencia que en la literatura rusa, la literatura soviética, se dice que la 13ª división de la Guardia del Ejército Soviético les enseñó a los alemanes lo que era el infierno. Una gente que con una gran entrega, una gran renuncia a la vida, pero con una gran entrega a la causa, consiguen parar a los ejércitos alemanes y de hecho nunca, en ningún momento, esas zonas son ocupadas por los alemanes. Los alemanes se empeñan en tomar esa cuña soviética y no ven la maniobra envolvente que les prepara el ejército soviético. Radincev se encuentra precisamente con Rubén Ibarruri en la batalla de Stalingrado. Rubén Ibarruri acaba, después de sufrir unas heridas y de ser condecorado, se empeña y junto con otro grupo de jóvenes se reincorpora al ejército soviético, con la mala fortuna que en un combate prácticamente cuerpo a cuerpo es herido de gravedad y aunque es retirado del frente y lo intentan salvar en el hospital militar, muere. Rubén Ibarruri está hoy día enterrado precisamente en la Alameda de los Héroes, en el centro de Stalingrado, junto con otros dos chavales, ¿no? También en la batalla de Stalingrado para un poco seguir el curso de la historia, podemos tocar la figura de otra persona, es Vasily Chuikov. Vasily Chuikov fue el general que dirigía el 62 ejército soviético
que defendió Stalingrado. Vasily Chuikov venía de otras guerras, de otros combates en la zona de Asia, en la zona de Mongolia, donde los japoneses atacaron a la Unión Soviética a través de Mongolia, y donde recibieron tal paliza que ya durante todo el resto de la guerra jamás intentaron entrar en combate contra la Unión Soviética. Chuikov dirigió el asedio de Stalingrado, la defensa de Stalingrado. El 62 Ejército aguantó, en el que estaba la división de la 13ª División de Fusileros de la Guardia de Radince, aguantó el envite alemán de una manera prácticamente impensable. Los traigo a colación porque tanto Chuikov, que debería de haberse entregado ante von Paulus, lo que hizo fue recibir la rendición del jefe, del mariscal von Paulus, el jefe del Sexto Ejército alemán. Pero no solamente eso, sino que andando el tiempo, Radince tuvo un papel determinante en la campaña, ya una vez en la campaña contra Alemania. En el 45 prácticamente atraviesa en 4 o 5 días el territorio polaco, cruza el Oder, se mete en territorio alemán. Chuikov, en el cuerpo de ejército en el frente que dirige Zhukov, es uno de los artífices de la toma de Berlín, y la guarnición de Berlín se rinde ante Chuikov. Y a partir de ese momento Chuikov se convierte en el comandante de la guarnición soviética en Berlín. Su ejército, el 62 Ejército, cambiaron el nombre y le dieron un nombre más honorífico, que son todos aquellos unidades militares que llevan el título de la Guardia. Se convirtió en el 8º Ejército de la Guardia y estuvo acantonado en la zona sur-occidental de la República Democrática Alemana durante mucho tiempo. Ahora continúo con esa trama. En Berlín, precisamente en las imágenes que venían en el cartel, que se ve un señor en el Reichstag, hay 3 personas que son los que se consideran, bueno, los que pusieron esa bandera. Son Alexei Berest, italiano, Mikhail Yegorov, ruso, y Beliton Kantarin, georgiano. Las 3 personas, soldados, me parece que algunas era sargento, son los que suben al Reichstag, colocan la bandera de la victoria, que es todo un símbolo, aunque nosotros no lo hayamos percibido hasta muy tarde. ¿Qué significó todo esto? De alguna manera, Kantarin y Yegorov y Berest tuvieron una biografía muy particular. Prácticamente nunca disfrutaron del papel de héroes como nos acostumbran las películas norteamericanas. Después de terminar la guerra siguieron su vida normal y de hecho Berest murió en un otro acto heroico, salvando a una niña de morir atropellada por un camión. Continuaron una vida de trabajadores sin mayores, halagos por parte del poder. A veces comentaban con sus amigos sobre lo que habían hecho y solo con el tiempo se fue reconociendo el significado histórico de lo que habían hecho y empezaron a hacerse reportajes sobre su vida, la vida de ellos y sobre el momento histórico en el que participaron. Continuando con el 8º Ejército de la Guardia, que fue el 62 Ejército al que se rindió la fortaleza de Berlín, estuvo en el suroeste de la República Democrática Alemana precisamente hasta el año 1991. Ese 8º Ejército, como metáfora, fue el garante de todos los logros sociales que se consiguieron en Europa occidental durante todo el periodo que transcurre desde el final de la Guerra Mundial hasta la desaparición de la Unión Soviética y hasta nuestros días, cuando empieza precisamente con la excusa de la crisis y empiezan antes las limitaciones de los derechos, de las libertades que supuestamente habíamos conseguido supuestamente gracias a nuestra lucha. Pero no era solamente gracias a nuestra lucha.
era precisamente por la existencia, la presencia de la Unión Soviética y precisamente de las divisiones soviéticas en la República Democrática. Durante mucho tiempo la propia izquierda no fue consciente de eso. Los partidos comunistas occidentales, que tenían durante mucho tiempo un aprecio y una connivencia y un entendimiento con la Unión Soviética, a partir de los años 50 empiezan un camino de separación, de abandono y de crítica y condena de la Unión Soviética. La cosa llega a tal que yo recuerdo, cuando era bastante joven, que cuando mis amigos veían en los desfiles del 9 de mayo, del Día de la Victoria, veían a los generales con todas sus condecoraciones, hacían comentarios irónicos, ¿no? Sí que le gustan a los soviéticos la chatarrería militar, pues sí que le gusta lo militar, pues sí que hay generales allí, haciendo una transposición histórica de la condena y crítica que aquí hacíamos de los militares franquistas, de la condena del ejército, del papel intervencionista que había tenido el ejército nacional en la represión, ¿no? de los movimientos de la República y de todo lo que implicaba la República en España. Y esa transposición que se hacía fue muy perniciosa, porque no entendíamos realmente por qué precisamente esa gente llevaba esas condecoraciones y tantas condecoraciones. Era gente que se había jugado la vida, literalmente, sin ningún tipo de amago. Se habían jugado la vida precisamente en la defensa, en la lucha por unas causas. No solamente era la defensa de la madre patria Rusia, sino era también un concepto de vida y unas ideas políticas muy claras que en aquellos años tenían los soldados soviéticos y tenía la población soviética. No supimos valorar eso, y no supimos valorar eso como no supimos valorar la propia vida de la Unión Soviética. En aquellos años, está hablando de los años 80, cuando empezó la perestroika, teníamos se trataba la figura, por ejemplo, antes de eso, ¿no? De Brezhnev, de los años 70 soviéticos, de los principios de los años 80, con cierta ironía, ¿no? Hilaridad, porque veíamos a un Brezhnev torpe, un señor que apenas balbuceaba, que le costaba trabajo, nos reíamos un poco de los besos que daba a la gente y no entendíamos que precisamente, y ahora se está entendiendo, la gran aportación que se hizo en esa época de paz, a la que se llamaba la época del estancamiento en el periodo soviético, y que de alguna manera le ha permitido a la Unión Soviética, o en este caso ya a Rusia, vivir hasta el día de hoy, porque desde los años 80 en Rusia, en los antiguos territorios de la Unión Soviética, no se ha creado absolutamente nada. No se han hecho inversiones en nada. No se han hecho inversiones ni en el mantenimiento de la red de calefacción, ni en el alcantarillado. Solo se ha taponado el agujero cuando ha estallado. No se han hecho inversiones. Toda la vida social, industrial, cultural que hay ahora mismo en Rusia, casi 30 años después de desaparecer la Unión Soviética, existe gracias a la existencia de la Unión Soviética y a las grandes inversiones y al gran trabajo que se desarrolla precisamente en los años 70 y principios de los 80, precisamente por el equipo que dirige ese señor que apenas se podía balbucear, que no podía, o sea, que apenas se podía hablar, y que le ocurrió eso porque estuvo al pie del cañón. Bueno, eso es otra historia que podemos criticar o revisar, después de varios infartos. Ese era su problema. Toda esa falta de entendimiento de lo que ha supuesto la Unión Soviética, de lo que supuso el esfuerzo de la guerra, de lo que supusieron distintos periodos de la Unión Soviética, esa falta de seriedad a la hora de entender qué estaba ocurriendo realmente en la Unión Soviética, ha hecho que la izquierda, o hizo que la izquierda se alejara absolutamente de lo que era la Unión Soviética, abandonara y se llegara a decir que no era ni nuestro referente. Recuerdo las palabras de algún dirigente comunista cuando desaparece la Unión Soviética, que dice en televisión, que me pilló aquí, que bueno, la Unión Soviética nunca había sido comunismo, nunca había sido comunista, y de eso ya veníamos advirtiéndolo desde el Partido Comunista de España. Bueno, podemos entender el momento de confusión que sigue a aquella caída de la Unión Soviética y esa huida hacia adelante, ¿no? Luego después, ya pasados los tiempos,
Sin embargo, esa tendencia continúa. Podemos observar en determinados momentos las campañas antisoviéticas, ya no existe la Unión Soviética, pero hay un antisovietismo latente, permanente, que se reactiva en cada cierto tiempo, ¿no? Recuerdo en un momento, era una cifra de esta redonda en la que se celebraba, si mal no recuerdo, el final de la Guerra Patria, de la Gran Guerra Patria o Segunda Guerra Mundial, y hay un desafortunado artículo de un dirigente político español de la izquierda española en la que viene a decir algo así como: no son nuestros cascotes. No recuerdo si es el mismo título, quizá alguno lo habéis leído, y hace una renuncia expresa de esa historia. No sé si el artículo lo escribió él o se lo escribió alguien, pero es un artículo muy triste, porque esa es la única historia que tenemos, o la parte más importante de la historia que tenemos, de la historia, teniendo en cuenta y concibiendo la historia de las luchas por las libertades, de las luchas de los trabajadores, del movimiento obrero, las ansias por crear una sociedad justa, más equitativa. Las aportaciones que hace la Unión Soviética son básicas y fundamentales. De hecho, se puede considerar que es el momento estelar de la historia de la humanidad. Antes no ha habido nunca un momento similar, y ese momento, quizá, hay un autor ruso del siglo XIX, Chadaev, un filósofo, que, bueno, es un filósofo muy occidentalista, muy antirruso, pero en un momento determinado él analiza muy bien la sociedad y la cultura rusa, y en un momento determinado viene a decir que Rusia está llamada a solucionar los problemas sociales que ningún país hasta ese momento ha podido solucionar. De alguna manera esas palabras fueron premonitorias, porque apenas 100 años después aparece, eclosiona, tras un largo conflicto y un largo proceso revolucionario que ocupa prácticamente todo el siglo XIX, aparece la Unión Soviética. Y es uno de los momentos básicos, estelares de la historia de la humanidad, porque permite, primero ha creado un modelo de referencia al que tenemos que volver y reflexionar sobre él, ver cuáles han sido los logros, cuáles han sido los fallos, e intentar aprender muchísimo de eso. Es la referencia nuestra, es nuestra historia, y es básicamente la plasmación de esos ideales de justicia social en un experimento, en una experiencia social de bastantes años. Son 70 años de una actividad muy intensa, y sobre todo y principalmente lo que supuso desde un punto de vista global, o sea, no pensando solamente en nuestro ayuntamiento, en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestro país, desde un punto de vista global, o sea, teniendo en mente lo que es el desarrollo de la historia en toda la humanidad, en toda la Tierra. Es básico y fundamental, porque permitió el desarrollo de los movimientos liberadores en el tercer mundo, permitió el desarrollo del proceso de descolonización en Asia y en África. Sin la Unión Soviética eso no hubiese sido nunca posible. Sin la toma de Berlín eso no hubiese sido nunca posible. Permitió además el inicio de los experimentos de transformación social en América Latina, donde los norteamericanos se volcaron con todas sus fuerzas para tratar de evitarlo, y llevaron a cabo en los años finales de los años 60, principios de los 70, una larga lista de golpes de Estado que cambiaron durante mucho tiempo, paralizaron durante mucho tiempo, y quizá se han llevado por otros derroteros ahora la historia contemporánea. Acabaron con golpes de Estado, no hace falta que yo lo diga porque eso lo sabéis vosotros, ¿no? Quizá el más trágico, el más evidente, el más cruento y el más dramático fue el de Salvador Allende, pero antes había sido en Brasil, y después en Argentina, y en Uruguay, y en Paraguay. Terrible, ¿no? Hago esta reflexión un poco simplemente a modo de presentación de lo que significó la Unión Soviética. Prefiero que hablemos más sobre las preguntas que tenéis en concreto, pero quería hacer esta primera valoración muy corta del significado histórico de la Unión Soviética, y sobre todo de la necesidad de recuperación de esa historia de la Unión Soviética, porque para nosotros, para la izquierda, es básica y fundamental. Sin eso no tenemos historia. Tenemos la historia de la derrota continua y continuada, la historia de la derrota en la Guerra Civil Española,
el desastre de nuestra Segunda República, la historia de la derrota en Chile, la historia de la derrota en el otro lado. Precisamente esa es la cuña del vector histórico más importante que tenemos, y ese es nuestro punto de referencia. A algunos les podrá parecer nostalgia, pero no lo es. Hay otra cosa además muy importante. En los antiguos territorios de la Unión Soviética, sobre todo en Rusia, se ha producido un tremendo debate muy interesante precisamente desde la desaparición de la Unión Soviética. Y fue un caos terrible, desde el punto de vista moral, ético, intelectual. Generó un gran estrés social, del que apenas se está saliendo ahora, pero sobre todo generó un debate. Y hay grupos de gente que se han dedicado o se están dedicando precisamente a escribir, a debatir sobre ese proceso, sobre lo que significó la Unión Soviética y sobre las alternativas de futuro que sobre ese proceso se pueden llegar a construir. Quería transmitir este alegato de defensa de la Unión Soviética, del significado de la Unión Soviética, precisamente porque es muy importante tener en cuenta que ahora todo eso y de alguna manera tratar de profundizar en el conocimiento de la Unión Soviética. Sé que es difícil porque no hay mucha bibliografía, porque no hay muchos materiales, pero sin eso la historia de la izquierda, perdonad que vuelvo a insistir, no es absolutamente nada. Nos quedamos absolutamente huérfanos. Esos son nuestros cascotes, esas son nuestras ruinas y sobre ellas